Estamos en nuestro encuentro del día de hoy con la posibilidad de poder hablar de algunos temas importantes. Dijimos, todos los temas no tienen que ver con lo que nos marcan los medios hegemónicos, sino hay temas que consideramos de interés popular y temas que creemos obviamente que tenemos que poner en la agenda, que sea la prioridad obviamente a esta hora, y por eso la idea es también cada tanto charlar con involucrados en una cuestión muy particular, como es la situación sobre la hidrovía en la Argentina. Y cuando hablamos hace unos días por privado, después, bueno, incluso el sábado íbamos a charlar con este protagonista, nos habíamos encontrado con que podía haber novedades. Se siguen sumando firmas, se están levantando firmas para manifestar que hay una política que no está acorde, de acuerdo a lo que indican varios entendidos. La privatización del Paraná. Y lo ratificó el presidente Alberto Fernández en el decreto 949. Vamos a charlarlo con César Briatore, que entiende muchísimo de esto. César, ¿me escuchás? Te saludo aquí, Luis Coria, en Radio Los Toldos 92.1. ¿Cómo te va? Muy bien, saludos a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Bueno, te consultaba sobre esto. ¿Cuáles son las novedades al respecto sobre este famoso decreto que el presidente Fernández ha anunciado ya? Bueno, van derecho a la licitación pública internacional a cambio del peaje bajo la ley 17520, que es lo mismo que se había hecho en Onganía con las rutas y lo mismo que se hizo con la reforma del Estado en el 95, en plena reforma del Estado. Van derecho al mismo esquema, se repite el mismo esquema, y no solamente conforme con eso, están precipitándose sobre el final de la concesión. Ajá. Sin tener previsto ni siquiera cómo perfeccionar sus intenciones. Lamentablemente no están ni siquiera dentro del cronograma normal, que sería, digamos, tener al día de hoy la solución. Entonces, lo que están por hacer es anunciar unos días previos, seguramente cerca del 25, cuando se haga la reunión del Consejo Federal de Hidrovía, seguramente van a anunciar la extensión de la concesión. Ajá. Eso es lamentable porque, bueno, vienen a extender lo que es una licitación que es a todas luces odiosa, porque deja de espaldas a lo que es el control al Estado mismo, y se pierde todo ese trabajo que se podría hacer a favor de una estrategia pública. Lamentablemente se sigue importando servicios a empresas. Se repite el esquema que que veníamos denunciando hace muchísimos años, que estaba mal. Y fiel a los mandatos de Néstor Kirchner en su momento, y a lo que ha dicho Cristina Fernández mismo el día de la asunción de Alberto Fernández, cuando alguien se equivoca hay que decirlo. Sí. La consecuencia no sirve y esto es un error. Entonces, por eso esa nota, y punto por punto, gracias a que el presidente dio esa entrevista con TK, pude argumentar a mi entender en los errores que está incurriendo el gobierno en las políticas respecto a las vías navegables. Sí. Hablamos con César Briatore, está en Mar del Plata, comparte habitualmente varios artículos al respecto, y es una situación que aquel que en este ciclo que hacemos en El Espejo, donde se refleja la realidad aquí en la 92.1 en Los Toldos, si no lo han tenido, si no están al tanto, entre el río Paraguay y todos sus afluentes y el río Paraguay circula algo así como el 75% del comercio exterior de Argentina, que hablar de este número, bueno, parece un número más, pero no tenemos idea de todo lo que se está licitando, sí, y el negociado que en el medio están favoreciéndose pocas manos, digo, ¿no? También. Sí, es un mercado de lo más concentrado en manos extranjeras, y al estar concesionado el servicio de dragado y balizamiento a cambio de peaje, ahí es cuando el Estado pierde la posibilidad de fiscalizar la circulación de esos granos y todos los materiales que se fluyen a granel a través de esas vías. Entonces, acá lo importante es que el Estado recupere el control. Como bien lo dice el presidente, hay que recuperar el control. Sí. Pero es contradictorio cuando dice vamos a volver a licitar a través de la ley 17520, que es justamente cediendo el control, cediendo el peaje a las corporaciones extranjeras. Claro. Ahí está el problema. Sí.
La concesión que venía hasta el momento, que vence a fin de este mes, es de Hidrovía Sociedad Anónima. Correcto, es ¿Quiénes una son? formación de... ¿Quiénes son esos Hidrovía Sociedad Bueno, Anónima? es Yandenul de Argentina y EMEPA Sociedad Anónima, que son dos empresas, que una se ocupa del dragado y otra se ocupa del balizamiento. EMEPA fue la llave para acceder a la acción, porque fue un armado político en la época de Alfonsín. Bueno, fue todo un episodio muy oscuro. Está todo en el marco del Pacto de Olivos, hace muchísimos años. Y obviamente que uno no tiene en cuenta los millones que también podrían ingresar cuando hablamos de generar recursos y la situación comercial en varios aspectos en pandemia ha mermado. Pensemos luego en la pospandemia, pero en este contexto si falta generar recursos, imaginemos ¿no? Con esta situación, ¿cuánto también podría ir en dinero a las arcas de nuestro país, además de la cuestión estratégica que bien señalás, ¿no? Sí, hay cientos de casas a través de la reforma del Estado y la política liberal ha quedado concentrada en manos privadas y en eso ha perdido el pueblo argentino a nivel estratégico y en lo que es en la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Claro. Cuando se hace la gran reforma del Estado se han perdido en un par de meses 3 grandes flotas que tiene Argentina: YPF, ELMA y Centros Carboníferos Fiscales. Flotas de un solo saque, abandonadas, tiradas. Sí. Eso fue un negocio privado extranjero. Esos son 5.000 millones de dólares. 5.000. El tema del peaje, con esos $3,06 por tonelada declarada, supera los 300 millones de dólares. El problema es eso, que pagan por lo declarado también, porque como claro, ellos son... los que manejan, claro. Pero aparte en vertical clarísima, con los concentradores, acopiadores de gas, pescadores y todo ese círculo de comercio. Entonces, ahí es donde se rompe la posibilidad de fiscalizar. No podés tener una empresa privada fiscalizando el comercio exterior. Es algo que cabe de Maduro, es algo que no resiste ningún juicio. Claro, porque incluso cómo ellos mismos controlarían mucho de la flota, que en varios porcentajes deben ser también parte de su propio patrimonio. Digo, armando este circo, claramente también te conviene seguir invirtiendo si vos sos el que administrás los peajes. Exacto, dijiste la palabra clave, es un circo, hay que desarmarlo. Ya estamos hartos de ver eso y tenemos que hacer toda la fuerza posible. Hay mucha gente con respecto a esto haciendo fuerza. Hay propuestas en internet que ya tienen más de 20.000 firmas. El artículo mío el domingo tuvo cientos de adhesiones. Muy bueno. Hay foros en el Paraná, hay un montón de organizaciones sociales. Está el Mempo Giardinelli, el Manifiesto Argentino, organizaciones políticas y sociales en todo el país reclamando que se recupere la soberanía en las vías navegables. Y esto es uno de los puntos. Ver el dragado en manos del Estado Nacional para recuperar el control y no volver a licitar el servicio a manos privadas, otorgándole el control. Por eso presentamos el proyecto de la DRAC Sociedad del Estado, que ya lo tienen los legisladores, y bueno, lamentablemente con la bajada que hace el Poder Ejecutivo no da mucho lugar a que nadie se anime a presentarlo. Sí. Pero la verdad es que los legisladores lo tienen en sus escritorios y hay que simplemente hacer fuerza para que el presidente reconsidere esto y haga lo correcto. Bueno, obviamente que la postura es insistir y bueno, también es interesante cuando planteás, bueno, no nos olvidemos que también el mensaje del mismo Fernández fue en el primer tropiezo, en el primer desvío, indíquenmelo, díganmelo y crees que hay que insistir por ahí entonces también. Exacto. Bien. Exacto, en eso estamos. Bueno, nuestras felicitaciones por las convicciones, totalmente. César, y desde acá quedamos obviamente a tu disposición y en cualquier momento volvemos a contactarnos, nos parece interesantísimo y cuando podemos también leemos párrafos de tus informes porque no queremos perder de vista esta situación que tiene que estar en los primeros lugares de la agenda mediática en principio y obviamente de los intereses de nuestro país ni hablar. Así que estamos en contacto si te parece en cualquier momento. Cuando vos digas, Luis, un abrazo, gracias a vos, a la gente de tu producción, a la gente de los toldos que se preocupa también por este tema, así que, bueno, nada, a su disposición para cuando quieran y
estaremos al tanto de cualquier novedad. Un abrazo a todos. Por favor, muy bien. Hemos charlado con César Briatore, está en Mar del Plata. Bueno, de verdad es un militante de esta situación. Hace rato que insiste sobre la posibilidad de exponer lo que sucede en un hecho que, la verdad, es una pena que suceda y que pase como viene pasando. Los datos y los números son contundentes. 5.000 millones se pierde Argentina en peaje de recaudación de dólares. Además, otros 300 y pico mil millones, otros 300 millones, perdón, si se cobra lo declarado, que son $3.06 hasta el momento. El tema que los mismos que controlan la hidrovía desde el alfonsinismo hasta ahora son los mismos que muchas veces tienen las empresas que están circulando en los ríos Paraná y Paraguay. ¿Cómo se va contra eso? Bueno, vuelve a insistir Alberto Fernández, con el decreto lo ha anunciado en los medios. A veces en las declaraciones trata de no ser tan contundente, pero nos da la impresión que en esta, y Meoni tampoco parece correrse de esta cuestión, la privatización, la continuación de la privatización, sí, privatización de nuestro río Paraná, con el decreto mencionado número 949, con la ratificación del primer mandatario argentino, realmente es escalofriante saber si tuvimos lo que tuvimos hasta ahora, por qué no desviarnos de esa historia. Y cuando, bueno, recién íbamos a consultarles, sabíamos que lo podíamos tener un rato a César, pero también sería interesante en la próxima, él que tiene una noción increíble sobre la situación y sobre esta cuestión. A ver, imaginémonos cómo es Estados Unidos. Viste que hay muchos sargentos que les encanta ver al gran país del norte. ¿Cómo es el imperio yanqui? ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo maneja su hidrovía? ¿De qué manera? A ver, ¿es tan así, tan bondadoso como somos nosotros, que creemos? Bueno, porque también tenés al medio pelo argentino, ¿no? Hablando sobre, claro, en todos los países puede ser rentable, en todos, en lo que te imagines, pero en Argentina, ¿viste cómo somos los argentinos? ¿Y cómo somos los argentinos? Somos como los brasileños son los brasileros, como los peruanos son peruanos, como los ecuatorianos son ecuatorianos, o como los de Ucrania son ucranianos. O sea, somos seres humanos que muchas veces en el promedio de la discusión hay un promedio alto de la sociedad que se agota. Si le mandan un audio de 2 minutos se cansa. Si ponen fundamentos políticos en una canción, en una obra, en una literatura, en una pintura, les parece que está todo muy politizado. Claro, entonces después hay un promedio, un núcleo grande de nuestra sociedad que con poquito nos adoctrinan. Con muy poquito nos adoctrinan. Claro, si ante la primera exigencia nos sentimos súper desgastados ante situaciones de este tipo. La hidrovía, tan importante como lo explicaba y profundizaba César Briatore.